Bien, les decía, este tema ahorita que es bastante de actualidad, lo estamos viviendo, es una contingencia que nos está presentando el sistema y que ya en el país también nos está afectando. Pero la población gestante, que es la que me compete a mí como ginecólogo, vamos a ver cuáles son los puntos más relevantes. No quiero hablar mucho de coronavirus, ya hemos escuchado bastante al respecto, todo el mundo ya es experto ahorita, sabemos cuadro clínico, en fin. Nada más recordar que el coronavirus es de la familia de los SARS-CoV-2, SARS, porque es Severe Acute Respiratory Syndrome, es decir, un síndrome respiratorio agudo severo. Ya ha habido cuadros anteriormente, 2003, 2012, de algunos brotes. Es coronavirus por la forma que tiene en las espigas en su superficie. La forma de transmisión va a ser igual que cualquier otros virus respiratorios, como la influenza, puede ser por las gotas, por los aerosoles o por contacto. Las gotas, muy importante, es gotas de 5 micras. Los aerosoles es por gotas menores a 5 micras. De ahí entonces que el cubrebocas común y corriente nos proteja contra coronavirus porque es mayor a 5 micras. Solamente en un proceso de intubación que convierte en aerosoles, ahí se requiere la máscara, la N91, que es para protección mayor, pero para casos específicos. Población general, cubrebocas normal es suficiente. Y por contacto, este virus puede estar en las superficies hasta por 9 horas. La forma de transmisión es bien sabida, de humano a humano. Se contagia por gotas, por aerosol, por contacto, signos, fiebre, más síntomas respiratorios, tos, fatiga, cefalea o disnea. El manejo, no hay tratamiento sintomático, reposo en cama y aislamiento. La vacuna no existe, aunque dicen ya los chinos que están trabajando en una fase experimental, fase final de la vacuna, aún no está en el mercado disponible. Y lo más importante, la prevención, higiene de manos, estornudo de etiqueta, evitar contacto con personas con síntomas o enfermedades respiratorias. Bueno, este pequeño video nos va a representar, por un lado, en la parte inferior, la fecha que estamos viendo, empieza por ahí del 7-8 de febrero y termina el 10 de marzo, ver el comportamiento que tuvieron los países, cómo se va presentando. Empezamos con Singapur, Hong Kong en segundo lugar y Corea del Sur en tercer lugar. Esto fue al inicio, les digo, hace poquito más de un mes. Empieza aquí abajo la fecha. Ahí va. 7 de febrero. Singapur estaba a la cabeza, 30 casos. Empieza por ahí de repente Hong Kong a elevarse. Rebasa Singapur. Luego de esto empieza Japón. Llega un poco también a la cabeza. 50 casos, y de repente Corea del Sur, cómo se crece exponencialmente, cómo empezó, y abajo Italia empieza a aparecer. Estamos en 28 de febrero, más o menos, pero Corea del Sur incrementó notablemente en unos cuantos días, y luego Italia e Irán fueron los que siguieron a la cabeza. Finalmente Italia, para el 10 de marzo, tenía ya 10,000 casos reportados. Entonces el comportamiento ha sido muy agresivo y no ha sido similar en todos los países. Bien, ¿qué pasa? Último reporte de la Secretaría de Salud aquí en México al día de ayer. Este reporte nos indica 191,000 casos en todo el mundo, 81,000 en China, 110,000 en el resto de los países, con 7,000 muertes al día de ayer. Es decir, una letalidad, mortalidad del 3.5%. Hay que recordar, la influenza tenía letalidad del 30%. Coronavirus del 3 al 3.5. En nuestro país llevamos 20 días con el coronavirus y tenemos 164 casos reportados al día de ayer. Ya hubo una muerte reportada. Esta muerte fue un paciente masculino, 41 años, diabético, que estuvo el 3 de marzo en Palacio de los Deportes en un concierto de Ghost. Entonces cabe pensar que si fue en ese concierto, hubo gran cantidad de contagio y van a aparecer bastantes casos sospechosos o incluso positivos. Aquí en Morelos tenemos ya 2 casos confirmados al día de ayer, uno en Cuautla y uno aquí en Cuernavaca, provenientes de Estados Unidos los dos. Bueno, ¿qué dice la información? La revista Verde de Ginecología, en este artículo que está publicado hace 4 días, 14 de marzo, habla del coronavirus y embarazo. Y nos comenta, a medida que la enfermedad está progresando, los obstetras se están preguntando el impacto que puede tener la embarazada.
y nos preguntamos por varias cosas. Primero, ¿la tasa de letalidad va a ser diferente en la paciente embarazada que en la población general? ¿Las personas asintomáticas pueden transmitir el virus? ¿El embarazo por sí mismo puede agravar la enfermedad? Y por último, ¿existe transmisión intrauterina? Eso es lo que estamos preguntando al respecto, y el American College emite entonces un boletín. Este boletín fue el 13 de marzo, que fue publicado, y dice que también hay que preguntarnos, las trabajadoras sanitarias, es decir, enfermeras, afanadoras, laboratoristas, ¿deben recibir, si están embarazadas, un trato especial? ¿Deben dejar de ir a trabajar? ¿Deben ausentarse? ¿Qué debe pasar con esas trabajadoras sanitarias? ¿Es conveniente separar temporalmente a las madres infectadas de los recién nacidos? ¿Y es válido permitir que amamanten a sus hijos? También son las preguntas que hace el American College en su boletín. Bueno, voy a resumir esta plática en 3 temas nada más. Hay 2 algoritmos que están presentando, uno el American College y otro el Grupo de Italia. Son muy similares y al final vienen las recomendaciones que hace ISOC al respecto. El American College, aquí en su algoritmo que nos presenta, nos comenta que las clínicas prenatales deberían garantizar que todas las embarazadas y sus visitantes sean examinados para detectar fiebre y síntomas respiratorios. Las mujeres sintomáticas deben aislarse de las mujeres sanas y las mujeres sintomáticas deben utilizar la máscara, no la paciente sana, sino la enferma, es la que debe utilizar el cubrebocas. Bueno, el algoritmo dice lo siguiente. Por un lado, primero voy a evaluar a la paciente en cuanto a los síntomas. Si la paciente tiene fiebre de 38 grados o más asociado a un síntoma respiratorio, como puede ser tos, dificultad para respirar o síntomas gastrointestinales, si la respuesta es negativa, la llevo a un control prenatal de rutina. Si la respuesta es positiva, tiene fiebre más un síntoma, entonces voy a ver cuál es la gravedad de la enfermedad y le pregunto, ¿tiene dificultad para respirar o falta de aliento? ¿Tiene dificultad para completar una oración sin jadear? ¿Toma aire o requiere detenerse para respirar con frecuencia cuando camina por la habitación? Dicen los americanos, ¿tosió más de una cucharadita de sangre? ¿Tiene dolor o presión nuevos en el pecho, además de dolor con tos? ¿Es incapaz de retener líquidos? ¿Tiene datos de deshidratación, como mareos cuando se levanta? ¿Responde menos o se muestra confusa? Nuevamente, si la respuesta es positiva, la paciente va a pasar entonces a un riesgo elevado, lo cual nos implica que recomendemos que busque atención inmediata en un servicio de urgencias. Si es posible, enviar a la paciente a un lugar donde ella puede estar aislada, notificando a la unidad que se envía un caso sospechoso, para que tomen las políticas necesarias y evitar la contaminación y diseminación del virus. Pero, por otra parte, si la paciente es sintomática, fiebre, tos, pero no tiene ningún dato de gravedad, en ese caso la pasamos a preguntarle acerca de una comorbilidad. Si la paciente es hipertensa, diabética, asmática, HIV, cardiópata, tiene alguna hepatopatía, alguna enfermedad pulmonar o renal crónica, displasia sanguínea o personas con medicamentos inmunosupresores, nuevamente, si la paciente no tiene comorbilidad, en ese caso la pasamos a una paciente de bajo riesgo. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Bueno, tiene su fiebre, tiene su tos, no está grave y no tiene comorbilidad, la refiero para cuidados sintomáticos en su casa, incluyendo hidratación y reposo solamente. La mando a la casa sus 14 días y la voy a monitorear el desarrollo de síntomas. Y en caso de que aparezcan nuevos síntomas, reinicio otra vez el algoritmo. Y de ahí, nuevamente, control prenatal de rutina. Pero, si la paciente tiene una comorbilidad, en ese caso, la paso a un riesgo moderado, que quiere decir ver a la paciente lo antes posible en forma ambulatoria, con elementos que me permitan determinar la severidad de la enfermedad. Cuando sea posible, envío a la paciente a un lugar donde pueda estar aislada y valoro
compromiso respiratorio, incluyendo examen físico, pruebas como frecuencia cardíaca, oximetría, rayos X de tórax, gasometría arterial e incluso, como decíamos en la mañana, la tomografía no está excluida de paciente embarazada si le pongo protección abdominal, aunque el doctor Rommel nos daba ahora la alternativa de usar ultrasonido pulmonar. Pero la norma dice hacerle rayos X o hacerle tomografía con protección abdominal si es necesario. Si yo no encuentro compromiso o no encuentro complicaciones, mando a la paciente otra vez a bajo riesgo a su casa, medidas sintomáticas y control prenatal de rutina. Pero si le encuentro que tiene compromiso o complicación respiratoria por los estudios que le hice, en ese caso voy a ingresar a la paciente para una evaluación y tratamiento adicional. Y revisando las guías del hospital en cuanto al manejo de pacientes infectados. Bueno, entonces esto es lo que dice el American College. El grupo de Italia, del doctor Fabré, nos dice que los síndromes del coronavirus es responsable de resultados adversos graves en el embarazo, como puede ser aborto espontáneo, parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino y muerte materna. Por tanto, también nos presenta su algoritmo muy parecido al del American College, donde dice, paciente embarazada que tiene exposición al SARS-CoV-2. ¿Cuál es la paciente? La que viajó los 14 días previos a un país afectado. O aquella paciente que estuvo en contacto con un caso ya confirmado de COVID-19. ¿Qué es contacto estrecho? Que haya estado a menos de 1 metro por más de 15 minutos, que cohabiten o que hayan tenido contacto directo con líquidos corporales. Si es así, le hago un examen clínico a la paciente, la reviso y le tomo las muestras de la PCR para el SARS-CoV-2, que va a ser nasofaringio y en la parte faríngea también. Tomo las muestras y si la paciente está asintomática o sintomática, voy a hacer ya mi protocolo. Paciente asintomática, que nada más tengo sospecha de que estuvo en contacto, le tomo, la monitoreo en su casa, la mando a la casa y le digo, tómate la temperatura, chécate síndromes respiratorios y listo. Si mi prueba de SARS-CoV-2 es negativa, se acaba el monitoreo. Pero si me da positiva, pero no tiene síntomas, la mantengo en casa, aislada por 14 días. Está sintomática, pero ya tiene prueba positiva. En caso que llegara a nacer su bebé, se recomienda no amamantar y separar a la madre del recién nacido. Si no ha nacido el bebé, se recomienda un ultrasonido fetal de vigilancia para ver el desarrollo y ver un Doppler también cada 2 semanas. Pero si la paciente está sintomática y tuvo contacto de exposición, la voy a monitorear, pero en el hospital. ¿Qué se recomienda? Ingresarla a un cuarto aislado con presión negativa. Que todo el personal de salud use medidas protectoras, bata, guantes, lentes, cubrebocas. Si ya internada la paciente me da una prueba SARS-CoV-2 negativa, la mando a su casa, la regreso, la mantengo aislada 14 días y la vigilo únicamente de sus síntomas, cómo continúa con los manejos sintomáticos. Si los síntomas persisten más de 14 días, repito la prueba del SARS-CoV-2 por un posible falso negativo. Pero si la paciente está sintomática y aparte el SARS-CoV-2 es positivo, en ese caso la voy a hospitalizar en un hospital de tercer nivel, con vigilancia materna de temperatura, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y le voy a hacer imágenes de tórax de alta resolución, rayos X o tomografía computarizada. Y al bebé le voy a estar checando la frecuencia cardíaca una vez por día, maduración pulmonar con betametasona, hasta que pueda, dependiendo cómo siga la madre, semana 34, 37, y antibióticos intravenosos solo que se requieran por otra patología coexistente. Si esta paciente, que ya está en hospital de tercer nivel, empieza a descompensarse, es decir, le hago un score de SOFA y reúne más de un criterio, presión sistólica menor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 22 o una escala de Glasgow menor a 15, esta paciente debe internarse a la unidad de cuidados intensivos. Y ante un criterio
de falla severa, como shock séptico, falla orgánica aguda o sufrimiento fetal, tengo que interrumpir el embarazo por cesárea. Es la recomendación que hace el grupo de Italia. Bueno, el nacimiento. Antes de 24 semanas, que no es viable este bebé, en caso de que la paciente se encuentre severamente comprometida, debo considerar la terminación del embarazo. Después de 24 semanas, se recomienda, ya sea en una habitación aislada, con presión negativa, el parto por vía vaginal, aquí no hablan de cesárea, que puede ser inducido o instrumental, a menos que dicen que exista falla severa. Entonces, la falla severa nos implicaba, como decíamos antes, cesárea. Hacer un pinzamiento temprano del cordón umbilical, una limpieza temprana del recién nacido, monitorear al recién nacido en una habitación también con presión negativa, hacerle pruebas de SARS-CoV-2, no alimentar y separarlo de la madre hasta que pase la fase de contagio. El ISUC hace un resumen de estos dos algoritmos y nos presenta entonces las guías que están recomendando. Son 13 puntos donde dice: la embarazada con infección ya confirmada del COVID-19 debe ser manejada en hospital de tercer nivel. Se deben establecer salas de aislamiento de presión negativa para el parto y la atención neonatal. Durante el periodo epidémico, esta fase que estamos ahorita viviendo, se recomienda que todos los que atendemos a pacientes embarazadas les hagamos una historia completa, detallada, sobre viajes recientes, ocupación y contactos, para poder detectar oportunamente qué paciente tiene riesgo de ser un caso sospechoso. Las imágenes de tórax, especialmente la tomografía, deben incluirse en el estudio de embarazadas con sospecha de COVID-19. Los casos sospechosos deben tratarse en forma aislada y los casos confirmados mandarse a una sala de aislamiento con presión negativa. Si ya está muy grave, la mandamos a la UCI. El examen prenatal y los partos de embarazadas infectadas con COVID deben ser en una sala de aislamiento de presión negativa, evitando el tráfico de personas alrededor si no tienen nada que hacer en la sala. Hay que evitar estar contaminando a más gente. Todo el personal médico involucrado debe utilizar equipo de protección personal, ropa, gorro, gafas, guantes, etcétera, según sea necesario. El manejo de la embarazada va a ser, obviamente, un equipo multidisciplinario. El tiempo y el modo de parto va a ser individualizado de acuerdo a dos cosas: estado clínico de la paciente, edad gestacional y la condición fetal. Tanto la anestesia regional como la general se pueden administrar. Todo va a depender de la condición clínica de la paciente y consultando con el anestesiólogo. En la actualidad, los datos limitados sugieren que no hay evidencia de transmisión vertical de madre a bebé, mas sin embargo hay que estar pendientes de eso en un futuro. Y como tampoco hay pruebas suficientes sobre la seguridad de la lactancia materna, preferimos evitar la lactancia y separar al niño. No tanto porque haya paso por la leche, sino porque el contacto estrecho de darle al bebé el pecho le puede contaminar al recién nacido. Todos los profesionales de la salud que estén involucrados, enfermeras, médicos, etcétera, deben realizar y que vayan a hacer también exámenes de ultrasonido, deben estar capacitados y equipados adecuadamente con respiradores y con purificadores de aire. Finalmente, después de una ecografía de una paciente embarazada con sospecha, infección probable o confirmada, las superficies de los traductores deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo a lo que indica el fabricante. Bueno, entonces eso es el resumen que estamos presentando. La Secretaría de Salud emite sus videos de recomendaciones preventivas, más que nada. Hay que recordar, no tenemos tratamiento. ¿Qué vamos a hacer contra el coronavirus? Prevención. Lavarnos las manos con agua y jabón, y si no se puede con gel, pero con un gel que tenga mínimo 70% de alcohol. Si tiene menos del 70%, no sirve ese gel. El estornudo de etiqueta, y ante los síntomas de fiebre, tos o malestar general, acudir con el médico, evidentemente. No caer en pánico, pero tampoco estar difundiendo rumores o noticias falsas. Hay que transmitir lo que esté realmente confirmado. Bueno, el reporte de casos sospechosos aquí en el país, ahí están los teléfonos, todos lo sabemos. Aquí en Morelos es el teléfono de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos.
Y finalmente, las recomendaciones generales que nos están haciendo. Tratamiento no existe, como decíamos, entonces tampoco hay una vacuna, pero en la mayor parte de los casos la enfermedad no es grave. 80% de los casos van a salir con cuadro leve únicamente alrededor de 2 semanas. Aislémonos en la casa, que pase la fase de sintomática, y los grupos de riesgo, que decíamos que tienen una comorbilidad, diabéticos, hipertensos, ancianos, ellos sí puede ser para ellos peligroso. En cualquier caso, de todas maneras, acudir al médico lo antes posible y no automedicarse. Para el enfermo, en caso de que presente síntomas, además de acudir al médico para el diagnóstico y tratamiento, no automedicarse, seguir indicaciones, mantener reposo en casa, no saludar de mano, beso o abrazo, lavarse las manos frecuentemente, comer verduras, frutas, tomar muchos líquidos y lavar vasos y cubiertos con agua, jabón y cloro. Bueno, como les decía, les dejo aquí el link de la conferencia, ahí pueden checarla. Mis redes sociales, Facebook, Dr. Fernando Marín, Twitter, Instagram y YouTube, estamos como @ginecomarín. Por su atención, muchas gracias, y si hay alguna duda, una pregunta, sus órdenes.